Bienvenidos a esta enseñanza. Cuán dulces son las palabras de Dios a nuestro paladar. Enséñanos buen sentido y sabiduría, porque creemos a tu palabra. De manera que hemos estado hablando de la lengua, vimos primero todo lo negativo que se puede decir con ella y después hemos estado viendo de qué manera la lengua ejerce tanto poder en el mundo espiritual. Creo que una de las primeras cosas muy importantes es el hecho de que si tú crees en tu corazón a Dios y a su palabra, si tú crees pero no confiesas con tu boca, nada sucede en tu vida. Si tú crees en Dios y su palabra, crees allá en tu corazón, pero no confiesas con tu boca lo que crees, nada sucede en tu vida. Por eso la Escritura dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Boca para salvación. Boca para salvación, boca para salvación, boca para salvación, boca para salvación. Entonces creo que eso te anima a usar tu boca si deseas salvación. En cualquier área de tu vida tendrás que estar confesando, declarando, proclamando la palabra de Dios que tú has creído para esa área de tu vida. Si tú proclamas con tu boca, habrá salvación. De modo que voy a decírtelo de esta manera: en la boca hay salvación o perdición. En la boca hay salvación o perdición. Y sabemos que de la abundancia del corazón es que habla la boca. Entonces, la boca tiene un oficio terriblemente importante en el mundo espiritual. Con la boca se confiesa para salvación. Con la boca se confiesa para salvación. Entonces debemos animarnos a que usemos la boca, la lengua en el hablar de una manera que realmente sea para salvación, que nuestra lengua esté confesando, que nuestra lengua esté hablándonos, proclamándonos a nosotros mismos. Voy a decirlo de otra manera, que tú estés conversando contigo mismo lo que la palabra de Dios dice para ti. Que tú estés conversando contigo mismo lo que la palabra de Dios dice. Que tú estés conversando contigo mismo, que tú estés conversando contigo mismo, que tú estés conversando, no pensando, conversando. Meditar la palabra es un pensamiento tan fuerte que se despliega en murmullo. Se despliega en una murmuración, en un susurro. O sea, tu boca muestra que estás pensando intensamente en lo que Dios dice. Si tú estás realmente meditando, estás hablando de un pensar intenso. Y un pensar intenso es aquel que se expresa mediante palabras. Un pensar intenso es el que se expresa mediante palabras. Meditar es eso, es un pensar intenso en lo que Dios dice. Es un conversar contigo mismo, contigo misma, acerca de lo que Dios dice en su palabra. Hoy en día se sabe que el 70% del tiempo el ser humano lo gasta en diálogos internos. Vivimos hablando, pero aquí adentro. No, esta persona no funcionó, aquel no cumplió, quién sabe si el otro, no tengo a quién pedirle, esto ya lleva mucho tiempo, no sé hasta cuándo voy a poder arreglarlo. La gente no cumple, la gente es muy difícil y estás hablando contigo dentro de ti. Meditar la palabra es que tú converses contigo tan intensamente, converses de lo que Dios dice para ti. Eso es meditar la palabra, conversar contigo tan intensamente, piensas intensamente, dices con tu boca lo que Dios dice para ti. Eso es confesión, eso es usar bien la boca. Eso es buscar salvación de parte de Dios para nosotros, amados. Esto tiene que ser claro, esto tiene que cambiar tu vida. Esto tiene que producir resultados en tu vida. Hay personas, y no crean que son pocas,
Hay varias personas, hay muchas personas que me han dicho con frecuencia, no solo aquí en este país, en otros países, me han dicho, yo me siento medio bobo hablando solo, yo me siento boba hablando sola, yo pienso mucho, pero a mí me parece difícil estar hablando sola, hablar solo. Pues tienes que dejar atrás esos pensamientos, esa manera de verlo y obrar de acuerdo a lo que Dios nos dice. Muy bien, primera cosa entonces, la boca es para salvación. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Digámoslo entonces siquiera 3 veces. Con mi boca confieso para salvación. Con mi boca confieso para salvación. Dígalo ahora, con mi boca es que confieso para salvación. Con mi boca es que confieso para salvación. Con mi boca es que confieso para salvación. Y dígalo ahora en forma negativa. Si no digo nada, no pasa nada. Si no digo nada de lo que Dios tiene para mí, nada pasa en mi vida. Si no digo nada de lo que Dios tiene para mí, nada pasa en mi vida. Si no digo nada de lo que Dios tiene para mí, nada pasa en mi vida. Ahora, ha habido personas que vienen y me dicen, llevo tantos años yendo a la iglesia, pero mi vida no cambia, no pasa nada. Y entonces podemos pensar que de pronto la solución es a lo mejor cambiar de congregación, cambiar de pastores, cambiar de libros, cambiar de amigos. Pues puedes hacer todo eso, pero si tu boca sigue callada, te quiero decir, con otros amigos, con otra congregación o con otros pastores, igualmente nada pasará en tu vida. ¿De quién depende? ¿De quién depende? Levanten su dedo hacia arriba. Diga, ¿de quién depende? Pregunte, diga, ¿de quién depende? Y dígase ahora, de mí. Y haga así, por favor. Tóquese a la nariz con cariño, a ver, para que se lleve un recuerdo de esta noche. Depende de mí, depende de mi boca. Diga, depende de mi boca, depende de mi boca, depende de mi boca, depende de mi boca. Mi salvación depende de mi boca, mi salvación depende de mi boca, mi salvación depende de mi boca. Gracias, Señor, por darme boca. Bueno, muy bien. Esto es fundamental, esto es fundamental. Debes experimentarlo todos los días y enseñar esto a otros que estén intentando caminar con Dios. Segundo elemento importante que vimos es que Jesús es nuestro sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el único que podía entrar a la presencia misma de Dios. Eso es lo que significa sumo sacerdote. El único que podía entrar a la presencia misma de Dios. Jesús es nuestro sumo sacerdote. O sea que Jesús vive continuamente, desde que resucitó y subió a los cielos, vive continuamente en la presencia del Padre. Por eso decimos, Él es nuestro sumo sacerdote. Y Jesús necesita, requiere algo de parte nuestra para presentarle al Padre. En el Antiguo Testamento los hombres llevaban animales para ser sacrificados y se los daban al sacerdote. El sacerdote con ellos lo sacrificaba y la sangre del animal la presentaba ante Dios. De modo que en el Antiguo Testamento se necesitaba sangre para presentarle a Dios. Hoy en día, como Jesús fue el último gran sacrificio y no más, eternamente no habrá más sacrificios, Jesús lo que requiere como sumo sacerdote para presentar al Padre es nuestra confesión. Jesús requiere lo que tus labios dicen con respecto a la palabra de Dios. Jesús necesita que tú pongas en sus manos confesión tuya. Ese diálogo, ese conversar contigo es lo que Jesús toma arriba en el cielo para ir al Padre por ti. Y entonces Jesús le dirá al Padre, Padre, allí abajo está fulana, fulano, confesando tu palabra. De la abundancia del corazón de él o de ella está hablando la boca de él y de ella. Y yo soy el mediador del nuevo pacto. Yo soy el garante. Yo soy quien te pide, intercedo por ellos, que tu poder haga realidad lo que están confesando, lo que están creyendo y están declarando con su boca. Que tu poder haga realidad. Y entonces el Padre, ante esa petición del Hijo, dice, así sea. Porque el Padre, todo lo que pide el Hijo se lo da. Es una intercesión que tiene el sello absoluto de seguridad. Seguridad de que el Padre dirá, así sea como tú me estás pidiendo. Así sea como ellos están confesando.
así sea como es la proclamación de la boca de ellos. Y entonces vemos que nuestra confesión, nuestra meditación en la palabra hace que el cielo se mueva, hace que Jesús pueda servirte, porque su ministerio, su servicio para contigo es ofrecer el sacrificio de tus labios al Padre, pidiéndole al Padre, Padre, que tu poder haga realidad lo que este hombre está diciendo. Si tú no produces con tu boca confesión de lo que dice la palabra de Dios para ti, Jesús no podrá servirte. Digámoslo no, con nuestra boca. Si no confieso la palabra de Dios, Jesús no podrá servirme. Si no confieso la palabra de Dios, Jesús no podrá servirme. Si no confieso la palabra de Dios, Jesús no podrá servirme en esa intercesión con el Padre para conmigo. O sea que uno en la noche debe pensar y preguntarse, hoy mi boca sí la he usado para proclamar la palabra de Dios sobre mi vida. Hoy sí he conversado conmigo de acuerdo a la palabra. Hoy le he ofrecido a Jesús ese algo con el cual Él puede presentarse al Padre a interceder por mí. ¿Jesús pudo servirme hoy? ¿Jesús pudo servirme hoy? ¿Jesús pudo servirme hoy? Y entonces, si no lo has hecho, estoy seguro que en lugar de ir a dormir, te vas a dar 15 minutos más para proclamar la palabra antes de irte a dormir. Vamos a mirar algo más de por qué ese poder que hay en hablar la palabra de Dios. Dios nos va a dar entendimiento nuevo, más entendimiento, mayor entendimiento. Gracias, Señor. Bueno, le hemos puesto un título a la enseñanza de hoy: grandeza y poder de la palabra de Dios. Grandeza y poder de la palabra de Dios. Su meditación. ¿Qué dice aquí la Escritura? Dice la Escritura aquí: en el monte Horeb, la manifestación de Dios como persona. El monte Horeb es lo que llamamos el monte Sinaí, donde Dios dio sus instrucciones, dio su enseñanza. Entonces aquí leemos: en el monte Horeb, la manifestación de Dios como persona fue su voz. Fue su voz. O sea, en el monte Horeb, si le preguntáramos a las personas que estuvieron allí, óigame, ¿usted vio a Dios? La gente diría, no, yo no vi a Dios allá. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó allá? Y la persona diría, a Dios no lo vimos, no vimos allá ninguna figura, ni de hombre, ni de animal, ni de ninguna cosa. Allá no vimos a Dios, pero allá oímos a Dios. Eso fue lo que hizo en el monte Horeb. En el monte Horeb oyeron a Dios, pero allá no hubo ninguna imagen de nada. En el monte Horeb oyeron a Dios. Fue su voz lo que ellos pudieron decir de Dios. Lo que podemos decir que estuvo allá, que se manifestó, que te pueda reportar es, oímos la voz de Él. Eso es importante, van a ver por qué. Leemos en Deuteronomio capítulo 4, verso 10. El día que estuviste delante de Yahweh tu Dios en Horeb, cuando Yahweh me dijo, reúneme al pueblo para que yo le haga oír mis palabras. Subrayen por favor, oír. Observen que Jesús no le dijo a Moisés, reúneme al pueblo para que me vean. Dios no dijo eso. Observen claramente. Dios dijo a Moisés, reúname al pueblo para que me oigan. Porque a veces uno pasa por encima de eso sin mirar, pero el Espíritu Santo lo detiene a uno a revisar estas cosas. Reúneme al pueblo para que yo le haga oír mis palabras, para que le haga oír, le haga oír, le haga oír, le haga oír. Eso fue lo que Dios hizo en el monte. Le haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Entonces Dios trajo al pueblo de Israel que había salido de Egipto e iba camino a la tierra de promesa. Antes de meterlos a la tierra de promesa, los trajo a Él, allí en el monte. ¿Y cuál era el propósito? Hacerles oír las palabras de Dios. Hacerles oír las palabras de Dios. Verso 11. Os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, mientras el monte ardía envuelto en un fuego que llegaba hasta el mismo cielo, entre tinieblas, nube y oscuridad. Verso 12. Entonces Yahweh habló con vosotros. Por favor, Yahweh habló con nosotros. Yahweh habló con nosotros. Allí no dice, y Yahweh se mostró a los ojos de nosotros. Ahí no dice eso. ¿Es claro? Él los reunió allí para hacerles oír sus palabras,
para hablarles a ellos, habló con vosotros del medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras. Vuelvan y subrayen, oísteis la voz de sus palabras. Oísteis la voz de sus palabras. Y ojo a lo que viene enseguida, por eso me atreví a subrayarlo. Pero a excepción de oír su voz, ninguna figura visteis. ¿Qué es lo que está diciendo la Escritura? Que lo único que ellos pudieron percibir de Dios fue la voz de Dios, no más. Miren cómo lo dice, a excepción de oír su voz. O sea, lo único que sucedió allá fue que oyeron su voz, pero ninguna figura visteis. Subrayen, visteis. Ellos no fueron al monte a ver. Ellos fueron al monte ¿a qué? A oír. Diga, ellos no fueron al monte a ver. Dígalo. Ellos no fueron al monte a ver. Diga, ellos fueron al monte a oír. ¿Queda claro? Esta cuestión es de oír, y de oír. Porque a veces nosotros queremos de Dios ver. Y Dios dice, a ver, lo que yo quiero que usted de mí espere es oír. Y lo que yo quiero ver en ti es que oigas. Quiero ver que escuches mis palabras. Porque como no le damos énfasis al oír, no le hemos dado énfasis a susurrar la palabra de Dios. No le hemos dado énfasis a murmurar la palabra de Dios. No le hemos dado énfasis a conversar con nosotros acerca de la palabra de Dios. Porque cuando yo estoy conversándome de acuerdo a la palabra de Dios, estoy oyendo esa palabra de Dios que proclama mi lengua, está oyéndolo mi oído. Y entonces ¿estoy en qué? En el oír. Estoy en el oír. Si no vemos la importancia del oír, no veremos la importancia de susurrar, de murmurar con nuestra lengua la palabra de Dios. Entonces vamos a decirlo de esta manera. Si el oír es importante, entonces el hablar la palabra es importante. Porque cuando la hablo, la oigo. Si tú no la hablas, nada estás oyendo de Dios. Estás oyendo de las tinieblas. El mundo maldice, los medios de comunicación dicen lo que quieran, la música dice lo que quiera y usted está oyendo cualquier cosa menos lo de Dios. ¿Por qué? Porque tu boca no está murmurando la palabra de Dios para que tu oído oiga lo que tu boca dice. Bueno, ok. Sentada la importancia de oír, podemos seguir leyendo nuestro texto. En el Evangelio de Juan capítulo 1 también encontramos, verso 1, en el principio era el verbo, la palabra, el logos de Dios. Ese logos después se hizo carne, pero él antes de encarnar, él era espíritu. Jesús antes de venir al vientre de María nunca tuvo cuerpo, jamás tuvo cuerpo. Entonces aquí la palabra nos dice, en el principio era el logos, la palabra de Dios. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La palabra era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue hecho mediante la palabra de Dios. Todo hoy en día ya no fue, sino hoy todo es hecho por la palabra de Dios. Y en el futuro, ¿cómo serán hechas las cosas? En el futuro todo será hecho por la palabra de Dios. Fue, es y será. Hecho por la palabra de Dios. Palabra, oír, escuchar, palabra, oír, escuchar, palabra, oír, escuchar, palabra, oír, escuchar. Es todo lo que Dios está buscando que podamos tener claro. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. La forma en griego también puede traducirse y no la aceptaron. Las tinieblas no la aceptaron. Por eso más adelante en el verso 11 dice que a lo suyo vino y los suyos
no lo recibieron, no lo aceptaron. Entonces, la palabra era Dios, estaba con Dios, hizo todo con Dios. Muy bien, los versos 3 y 4 se pueden también traducir del griego de esta manera: nada de lo que existe fue hecho sin Él, y lo que fue hecho tenía vida en Él. Él no solo hizo las cosas, sino que era el que daba vida, y la vida era la luz de los hombres. Bueno, ¿qué sacamos de esto tan poderoso? La palabra era Dios. La palabra era Dios. La palabra era Dios. Cuando yo estoy proclamando con mi boca la palabra de Dios, el Espíritu de Dios que está en su palabra entra a través de mis oídos. Está entrando a mi vida, está entrando a mí. Voy a decirlo de esta manera: Dios no entra a ti a través de tus ojos, Dios entra a ti a través de tus oídos. Tú ves gente que recibe milagros de Dios y ven con sus ojos, se sanaron, salieron de la pobreza, de la ruina. Dios les arregló el hogar, tantas cosas que podemos padecer. Pero aunque ven milagros, no son cambiados. ¿Por qué? Porque Dios entra a la persona, es a través del oír. ¿Y para qué hizo los milagros? Para que la persona empiece a oír. Pero sin el oír no pasa nada en esa vida. Es por esto que el énfasis en Éxodo, en Deuteronomio, en Salmos, ¿cuál es el énfasis que Dios da en esos libros? Es el escuchar atentamente la palabra de Dios. O sea, la Biblia en esos libros está saturada de decir: escuchen atentamente la palabra de Dios. Les di ahí siquiera 2 versos. Éxodo 15, 26. Leámoslo. Toda la cuestión es oír, escuchar. Éxodo. Y vamos, capítulo 15, verso 26. Éxodo 15, 26. Les dijo Moisés: si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios, si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios. Aquí no dice si miras atentamente la Biblia de Dios. Es que los cristianos debemos sacudirnos de querer solo ver, leer, no abrir la boca. Si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos. ¿Y cómo hago para hacer lo recto delante de los ojos de Dios? Escuchar atentamente la palabra de Dios y meditarla, susurrarla. Si Dios dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su tierra, ni sus criados, ni su asno, ninguna cosa de tu prójimo codiciarás. ¿Qué hago para cumplir eso? Pues empiezo a meditar la palabra. Eso fue lo que Dios le dijo a Josué: si meditas, si susurras la palabra de Dios día y noche, no se aparta de tu boca, entonces guardarás y harás conforme a todo lo que está escrito en esa palabra. Dice, y entonces si estás meditando la palabra, la meditación te lleva a obedecer, entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Entonces no se asusten esto de obedecer, pero es que obedecer, eso es muy bravo. No. Cuando pienses en obedecer, piensa en susurrar la palabra. Entonces yo estaré diciendo: yo, Señor, yo no codiciaré la mujer del prójimo, no codiciaré su casa, no codiciaré sus bienes, no codiciaré sus siervos, no codiciaré su tierra, no codiciaré. Yo no codicio lo de mi prójimo, Señor. Ninguna cosa de él codicio, ninguna cosa, Señor. Señor, gracias. Esa es tu palabra, ese es tu dicho, ese es tu consejo. Que no se aparte jamás de mi boca este consejo tuyo, Señor. No codiciaré la mujer del vecino, ni su casa, ni sus tierras, ni sus criados. Ninguna cosa de él codiciaré. No lo codicio. Y si estoy susurrando la palabra, Dios promete que esa palabra la guardaré por estarla susurrando y la obedeceré. ¿Cuál es el secreto para obedecer? Susurrar la palabra. Porque oímos la palabra obediencia y enseguida nos vamos de para atrás. No, es que eso es lo difícil. No, llegar a la perfección es imposible. Es lo que la mayoría de cristianos dicen. ¿Por qué? Quizá porque no hemos comenzado por principios básicos. Y uno de ellos, quizá el más básico, es meditar la palabra de Dios. De ahí emana la obediencia. De ahí emana el guardar. De ahí emana el caminar recto delante de Dios. Volvamos. Éxodo 15, 26. Les dijo: si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos,
das oídos. Nuevamente, todo es cuestión de oír, escuchar la palabra, oír, escuchar. Si das oídos y atentamente, das oídos a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Hay personas que están buscando su sanidad. Pero hago una pregunta, ¿susurramos la palabra de Dios? Ahora, Dios no me pide que esté susurrando solo las promesas. Aquí no dice que susurremos solamente lo último. Jehová, tú eres mi sanador. Jehová, tú eres mi sanador. Jehová, tú eres mi sanador. No, antes de llegar a eso, Él dijo, si escuchas atentamente la voz de Jehová y haces lo recto, si das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, entonces la consecuencia, entonces prosperará mi salud, entonces me irá bien en todo en mi salud. ¿Lo pueden ver o no? O sea, hemos estado por allá, perdónenme, cogiendo lo que me conviene y lo que veía así como difícil, lo dejé a un lado. La palabra está saturada de oye, Israel. Él está en todo momento diciendo, oye. Les di Deuteronomio 5.1. Leámoslo. Deuteronomio 5.1. Dios lo que desea es que estemos saturados de su palabra. ¿Sí han visto? ¿Han podido percibir? Dios quiere una saturación de su palabra en nuestras vidas. ¿Qué es una saturación? Que no haya lugar para nada más. Una esponja saturada, coja una esponja seca, métala en agua. Saturarla es que se llena tanto de agua que ya no puede absorber nada más, ya está saturada. Dios busca es una saturación de su palabra en nosotros. Y entonces acá está diciendo, vamos a Deuteronomio 5, ¿cierto? Verso 1, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Hablar, pronunciar, oír, prestar oídos, siguen lo mismo. No podemos evitarlo. Tenemos es que ponernos frente a eso y decir, ok, aquí la cuestión es oír la palabra de Dios. Aquí la cuestión es obedecerlo. Aquí la cuestión es susurrar, murmurar la palabra, meditar la palabra de Dios. Aquí la cuestión es conversarme diariamente, día y noche, acerca de lo que Dios dice para mí. Muy bien, entonces vamos allá. Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. ¿Tú estás aquí hoy vivo? ¿Sí? Si estamos aquí hoy vivos, con nosotros es el pacto. Muy bien, sigamos mirando que todo es oír, escuchar, dar oído. Vamos a Deuteronomio 6.4. Deuteronomio 6.4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estas palabras, Él no dice estas letras que te mando. Dios no está mandando letras, Dios no está mandando escrito, Dios está mandando palabras y las palabras son para oír. Esto que está escrito es para ponerlo en la lengua y que se vuelvan palabras, para que el oído pueda oír. Muy bien. Para oír la palabra es necesario que la meditemos. Recuerden que la meditación, diríamos, comienza, una primera fase de meditación es leer en voz alta. Leer en voz alta. Deténgase en un versículo y léalo varias veces en voz alta. Deténgase. Permanezca en un versículo, por favor, leyéndolo en voz alta varias veces. Eso es susurrar la palabra. Bueno, entonces decimos acá, para oír la palabra es necesario que la meditemos. Pensemos en ella con tal intensidad que la pronunciemos con nuestra lengua para que la oigamos con nuestros oídos. Es necesario que conversemos con nosotros mismos sobre la palabra de Dios. Y ese conversarnos debe ser día y noche. ¿Está claro? Hemos recalcado eso entonces en esta noche. Pueden leer Salmos 1, versos 1 y 2. Pueden leer Josué 1.8. ¿Qué dice Josué 1.8? No se apartará de tu boca este libro de instrucciones. No se apartará de tu boca este libro de instrucciones, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Eso dice Josué 1.8. ¿Qué dice el Salmo 1
en los versos 1 y 2. Salmos, capítulo 1, versos 1 y 2 de Salmos, dice: dichoso el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El secreto, la clave, el poder está en susurrar, murmurar, que tu lengua entre a trabajar para salvación. Muy bien, quiero recordarles que murmurar significa detenerse, significa permanecer. Y quiero recordarles que la palabra en hebreo para murmurar significa detenerse, significa permanecer en un sitio para pernoctar, para pasar la noche. Y cuando uno busca un sitio para pasar la noche, está pensando en descansar, está pensando en reposar. Por eso la palabra murmurar también debe hacernos pensar en reposo y en descanso. Cuando yo me detengo en un versículo y estoy susurrándolo, murmurándolo, me estoy hablando a mí mismo con base al versículo, cuando me estoy deteniendo, permaneciendo en ese versículo, es para que mi alma descanse, mi alma repose en lo que Dios dice y en su poder para hacer eso para mi vida. Yo duré por años pidiéndole al Señor: méteme en tu reposo, enséñame qué es el reposo. Señor, por tu misericordia, háblame de reposo. Y Dios me ha estado hablando de reposo. ¿Cómo entra tu alma a descansar? ¿Cómo reposa tu alma? Cuando tú murmuras la palabra, porque la palabra misma te da fe, te da esa certeza de sí, esto es para mí, Dios es esto, Dios puede hacerlo, Dios quiere hacerlo. Es el amor de Dios el que me está dando esto a mí. Y voy a descansar y a creer que Él lo hace, porque Él es fiel a su palabra. Y entonces descanso, reposo internamente. Tú no podrás entrar en el reposo de Dios a menos que murmures la palabra de Dios. Entonces digámoslo esto: no podré entrar en el reposo. Diga, no podré entrar en el reposo de Dios a menos que murmure la palabra de Dios. A menos que murmure la palabra de Dios. Entonces, murmurar es detenerme, permanecer sobre un determinado versículo con mi mente y mi lengua. Con mi mente y mi lengua. Volvamos a lo mismo. Y la lengua. Por favor, dejemos nuestra cultura de simplemente es que yo leo mentalmente. En las escuelas los profesores lo que hicieron fue castrarnos. No lea en voz alta. Por favor, muchacho, no lea en voz alta. Lea mentalmente. Y ahora el Señor dice: lea hablando. Use la lengua. Susurre lo que está leyendo. Deténgase en un verso y léalo en voz alta una, otra vez, hasta que lo memoriza, y sígalo ya sin el libro abierto, sígalo declarando, sígalo murmurando, sígalo susurrando. Entonces hay que desaprender lo que alguna vez nos dijeron. Muy bien, no es detenerse solo con tus ojos sobre la palabra, cuidado con eso. Allá en la mente estamos dialogando con nosotros, wow, dialogando en silencio con otros, wow, qué versículo tan increíble, nunca lo había visto. Oiga, yo he pasado por este salmo 20 veces en la vida cristiana y nunca lo había visto así. Pero estás diciéndolo y allá pensando en tu mente. Ojo, voz de alerta. Entonces aquí estamos escribiendo lo siguiente: no es detenerse solo con tus ojos sobre la palabra. En Horeb solo se oyó de Dios, no se vio. En Horeb solo se oyó de Dios, de parte de Él. No se vio ninguna figura, ninguna persona, nada que pudiéramos describirlo. Su palabra era esa presencia. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si Dios llevó al pueblo al monte de Horeb para que oyera, no para que viera, entonces yo hago una pregunta. Oiga, suena razonable que Dios diga que no vivimos por vista, sino que vivimos ¿por qué? Por fe. Dios en toda su palabra es consistente. Él dice: ustedes no van a vivir por vista, ustedes vivirán por fe. Y la fe viene por el oír, de modo que el secreto de la vida espiritual es oír la palabra de Dios, que yo repito con mi boca, para que oyéndola la palabra produzca fe. Y si yo estoy conversándome continuamente con la palabra de Dios en voz audible para que mi oído la oiga, esa conversación conmigo acerca de la palabra está generando fe, y entonces voy a vivir por fe, no por lo que mis ojos ven.
O sea, creo que esto como que quita tantas cosas, ya como un poco de ramas que nos impedían ver la verdad nítida. Anhelo eso, le he pedido a Dios eso. Entonces, no vivimos por vista, vivimos por fe, vivimos por el oír, porque el oír es el que produce fe, ¿o no? Vivimos por el oír, o sea, vivimos por oír la palabra de Dios en nuestra boca. Voy a decírtelo de esta manera: vivimos por la meditación de la palabra de Dios. ¿Cómo te suena eso? Bravo, ¿no? Vivimos por la meditación en la palabra de Dios. Vivimos por la meditación en la palabra de Dios. Entonces la pregunta es, ¿tú la meditas? Porque si no la meditas no vas a vivir. No vas a vivir por fe. Vas a estar viviendo por lo que ven tus ojos. Si el hijo me saludó hoy bien, qué gran día. Wow, hoy es un día maravilloso. ¿Por qué no? Porque el hijo fue amable conmigo. Pero al siguiente día el hijo te contestó feo. Y entonces tu día, ¿cómo está? Abajo. ¿Y por qué estás así? Porque el hijo me contestó feo. Entonces tú no estás viviendo por fe, tú vives por vista. Hoy tengo el bolsillo lleno. ¡Wow! Oiga, eso hoy es un día bueno. Oye, ¿por qué estás con esa cara sonriente? Pues estás radiante. Alumbra tu rostro, ¿no? Que tengo la chequera, el bolsillito lleno. Al siguiente día no tienes plata. ¿Cómo estás? Down. Abajo, contra el piso. Oiga, ¿a usted qué le pasa hoy? No hay plata. Esta escasez, tengo cosas que cumplir. Oiga, si usted sube por la vista y baja por la vista, usted vive por la vista. Usted no está viviendo por fe. ¿Vamos bien o no? Es por fe. Vivimos por la meditación de la palabra de Dios. Vivimos por la meditación de la palabra de Dios. Es lo que Dios quiere que suceda. Que vivamos por eso. Muy bien. ¿Cuánto debo meditar? Día y noche. Ahora, observen esto. Vamos a Isaías 30:15. Isaías 30:15. Un verso que quizá les he mencionado, pero que ahora tiene mucho más sentido. Isaías 30:15. ¿Qué dice allí la Escritura? Dice allí la Escritura lo siguiente, Isaías 30:15. Ojalá lo susurres durante esta semana. Dice allí la Escritura: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. Otras versiones dicen: en descanso y en reposo será vuestra salvación. Dios dice: yo te voy a salvar de tu problema, de tu situación, cuando tú estés en descanso y en reposo. Dios, para salvarte, pide que tú cumplas una condición: que tú estés en descanso y en reposo aquí adentro de tu corazón. Y entonces la pregunta es: ¿y cómo entro en descanso y en reposo? Respuesta: susurrando la palabra de Dios. Pero quizá hemos estado esperando salvación sin estar susurrando la palabra. Y vemos que la salvación no llega, y no llega, y no llega, y estamos defraudados, preguntándonos: ¿esto no funciona para mí? Sigue diciendo Isaías 30:15: en la quietud y en la confianza será vuestra fortaleza. Si tú quieres ser fuerte, si tú quieres estar rodeado de seguridad, una fortaleza es eso. Muros muy gruesos, muy grandes, me dan seguridad. Y Dios dice: si tú estás en quietud y en confianza, tú estás en una fortaleza. Estás tranquilo, hay seguridad. Entonces miren lo importante de susurrar la palabra. Solo así podré estar en descanso y en reposo. Solo así podré estar en quietud y en confianza. Muy bien, estoy terminando esta noche. Si oímos la palabra de Dios por la meditación que estoy haciendo, por la murmuración, el susurro que hago de su palabra con mi boca, si oímos la palabra de Dios, entonces somos ovejas del Señor. Somos ovejas. Somos ovejas siempre y cuando oigamos su voz. Es que a veces pensamos que yo soy oveja por la voz de Dios que oiré después de mi salvación. Pero Dios ha hablado aún antes de mi salvación, ¿o no? Dios dio instrucciones, Dios dio enseñanzas antes de que yo fuera salvo, antes de que yo llegara a Él. Entonces no se trata de oír solamente lo que Dios me va a decir, se trata de que yo me disponga a oír lo que Él también ya me dijo. ¿Qué dijo Él? Él dio enseñanzas e instrucciones y son para todos. Jesús dijo: yo no vine a abrogar la instrucción y la enseñanza, yo vine a cumplirla. Entonces cuando yo comienzo a oír sus enseñanzas por mi boca, o sea, cuando yo empiezo a susurrar la palabra de Dios por mi boca, estoy diciendo: hey, soy oveja, yo oigo tu voz. Lo que tú dijiste antes de que yo estuviera andando contigo, lo estoy oyendo tu voz. Señor, soy tu oveja, Señor, soy tu oveja. Pero si tú no estás oyendo lo que Él dijo, ¿eres oveja? ¿Eres oveja? No. Y creo que eso nos aclara muchas dudas. ¿Dónde está eso, pastor? Salmo 119, y terminamos con esto y vamos a orar y a alabar al Señor. Salmo 119.
Es algo tan grande, tan grande. Dice allí, Salmo 119, y vamos al verso 176. El último verso del Salmo 119 dice: yo anduve errante como una oveja extraviada. Yo anduve errante como una oveja extraviada. Dice luego: busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Oiga, qué hermoso decirle al Señor: Señor, no me he olvidado de lo que tú dijiste. Estoy revisándolo, Señor amado. Estoy susurrándolo con mi palabra, con mi boca. Quiero guardarlo, quiero hacerlo, quiero obedecer lo que tú has dicho desde los siglos. Padre de gloria, porque no me he olvidado de tus mandamientos, te ruego, búscame, búscame. Tú eres el buen pastor. Yo soy una oveja que he caminado errante y extraviada. Búscame, por favor, amado Dios, búscame. Óigame, ¿te gustaría clamar eso? Decirle a Dios: Dios, búscame, búscame, Señor. Búscame con tu mirada, pon tus ojos sobre mí. Pon tus ojos sobre todas mis situaciones, pon tus ojos sobre mis hijos y los hijos de mis hijos. Pon tus ojos sobre mí, amado Dios. Búscame, búscame con tus ojos, Señor. Quiero tu mirada puesta sobre mí. Búscame, no me olvidé de tus mandatos. Estoy susurrando, estoy murmurando, estoy oyendo la voz tuya. Padre de gloria, búscame, búscame, búscame. Tiene poder, ¿no? Muy bien. Salmo 23. Ahora sí lo entendemos. ¿Qué dice Salmo 23? Y terminamos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora sí entendemos, porque eso lo hemos dicho sin conocer el prerequisito. Jehová es mi pastor, Jehová el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y enseguida dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿En dónde me hace descansar Él? En lugares de delicados pastos. ¿Qué son sus delicados pastos? Son los pastos que están apenas retoñando, porque en ellos hay el máximo contenido de vitaminas. Él me hace descansar en delicados pastos. ¿Cuáles son esos delicados pastos? Su palabra cuando la susurro. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Dónde es que me pastorea? Junto a aguas de reposo. ¿Qué son las aguas de reposo? Su palabra. Su palabra es comida y bebida. Su palabra es comida y bebida. Y la comida y la bebida se toman a través de la boca. A través de la boca. A menos que estemos enfermos, estemos viviendo por transfusión. Pero si estamos sanos, es por la boca. Entonces, toda la promesa de que nada nos faltará está en que susurremos la palabra. Que nosotros estemos y permanezcamos en descanso y en reposo mediante el susurro de la palabra. Y allí Él nos pastoreará. Allí Él nos guiará a la vida y al bien. Allí Él estará dándote sabiduría, entendimiento. Entonces tú encuentras en el Salmo 119 que si estás susurrando la palabra, porque el Salmo 119 es de eso, es de la palabra y su meditación, no más, todo un salmo, un capítulo entero de la Biblia dedicado solo a eso. Entonces tú encuentras en el Salmo 119 verso 170, dice: llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. ¿Cómo me libra Él? Conforme a su dicho. ¿A cuál dicho? Al que está susurrando mi boca. ¿Quieres ser liberado? Susurra la palabra. Dice en el verso 169, llegue mi clamor delante de ti, dame entendimiento conforme a tu palabra. ¿Cómo vas a recibir revelación de Dios? Susurrando la palabra. Pero nosotros a veces buscamos entendimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo? Buscando leer más libros, buscando oír más conferencias, buscando ir a más gente ungida. Pues sí, ellos son ungidos. ¿Por qué? Porque están susurrando la palabra. Pero tú estás dependiendo de ellos en lugar de depender directamente de Dios. ¿Cómo dependes directamente de Dios para que Dios te dé revelación? Susurrando la palabra. Él te dará entendimiento conforme a su palabra. Él te dará liberación conforme a sus dichos. Te dará liberación conforme a sus dichos. Mire lo que dice, verso 173. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. Esté tu mano pronta para socorrerme. La oración que tiene respuestas rápidas es la oración que elevan a aquellos que meditan la palabra de Dios. Nos hemos quejado, Señor, ¿por qué tan demorada las respuestas? Creo que hoy tenemos respuesta a eso. Muy bien. Entonces, susurrar la palabra, meditar la palabra de Dios. Ahí está la grandeza y el poder de Dios para con nosotros. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie.
Vamos a cantar el Salmo 23 con el corazón, con entendimiento. Y vamos a estar delante de Dios pidiendo que nos dé ese querer, ese hacer en cuanto a estar meditando la palabra de Él, susurrando la palabra de Dios, susurrando la palabra de Dios. Si tú no usas tu boca para confesar la palabra de Dios, no habrá salvación. No es una oración mental, no es un leer mentalmente. Tienes que poner tu boca. La lengua debe entrar a trabajar en forma correcta para que haya salvación, para que Jesús pueda servirte, para que Jesús pueda interceder por ti ante el Padre. Muy bien, damos gracias, Padre nuestro. Damos gracias, Señor. Te invito a que levantes tus manos y hagamos esta oración en esta noche. Padre de gloria, gracias. Gracias, Señor. Hoy entendemos que obedecer no es difícil, no es imposible. Basta con susurrar, basta con meditar, basta con murmurar tu palabra. Padre de gloria, haz que yo me detenga, que tu Espíritu me detenga, que tu Espíritu me haga permanecer sobre cada versículo que tú das para mi necesidad, para mi falta de fe, para mi crecimiento. Padre de gloria, méteme en tu descanso, méteme en tu reposo. Quiero descansar, quiero reposar, porque solo en ese estado tendré salvación, porque solo allí seré fuerte. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por haber puesto lengua en mi boca. Y gracias por saber cuánto poder desata mi lengua para mi vida. Hoy declaro que de la abundancia de mi corazón habla la boca. Hoy declaro que en poder de mi lengua están la vida y la muerte. Y hoy rechazo el que mi lengua dé muerte. No lo acepto. Y en cambio recibo, acepto el que mi lengua dé vida, dé vida, dé vida, murmurando tu palabra. Padre de gloria, tú me conduces a la vida y a la bendición, a la vida y al bien. Y mi lengua, dirigida por tu Espíritu Santo, proclamará tu palabra. Señor Jesús, te amo, te bendigo, porque diste tu vida por mí. Te entregaste por mí. Bendito seas. Te amo. Te entregaste por mí. Y es un deleite, es un honor, es tanto amor el que tú me das sirviéndome ante el trono de Dios. Tú me sirves intercediendo ante el Padre debido a mi confesión. Padre de gloria, gracias por Jesús. Padre de gloria, tú le respondes a Él porque le amas, le amas, le amas, porque Él se entregó a sí mismo por nosotros. Bendito seas por los siglos de los siglos. Amén y amén, oh Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, y en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma.
me faltará, nada me faltará. El Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor es su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Aleluya, aleluya, tú eres nuestro pastor y nada nos falta.
y el bien y la misericordia de nuestro Señor nos siguen todos los días de nuestra vida. Y en la casa del Señor moramos por largos días. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias, gracias. Aleluya. Gracias, Padre, ante tu presencia en esta noche, amado Dios. Levantamos a todos los gobernantes de esta ciudad, del departamento y de la nación. Levantamos a toda persona que se encuentra en eminencia, oh Dios, y pedimos que tu Espíritu Santo sea sobre todos y cada uno de ellos, para que vivamos quieta y reposadamente, Señor. Para que vivamos quieta y reposadamente, amado Dios. Para que tu Evangelio pueda predicarse. Te lo pedimos en esta noche, Señor de gloria, y te damos gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias, oh Dios.